Nuevamente con ustedes, este es su servidor Raúl Valdemar Benítez en el programa Mi Decisión Hoy. La reflexión para esta ocasión la he titulado El cristiano y el Estado. Todo verdadero seguidor de Cristo debe respetar las autoridades de su Estado, que se considera fueron establecidas también mediante el poder de Dios para que puedan facilitar la convivencia pacífica de todos los ciudadanos. También es importante recordar que el cristiano está consciente que cualquier autoridad en la tierra debe de alguna manera estar sujeta a la autoridad divina. En otras palabras, hay un poder superior a cualquier poder político o cualquier poder institucional o estatal que tenemos en la tierra. En la Biblia, que es el libro sagrado para todos los cristianos, encontramos en su primera parte, el Antiguo Testamento, que la nación judía surge mediante el influjo del ambiente religioso. La enseñanza religiosa o la autoridad religiosa facilita la formación de la nación judía. Los jueces, los reyes, pues se constituían no solamente en dirigentes estatales, pero también en autoridades religiosas al mismo tiempo. Había una concordancia entre lo religioso y lo estatal. Inclusive cuando los judíos o israelitas mismos fueron dominados por otras potencias o naciones, las estructuras, el liderazgo y las formas religiosas de los israelitas o judíos se mantuvieron a través del tiempo, afortunadamente para ellos. Luego podemos recordar también que a través de la influencia de esos poderes estatales como el monarca o los reyes, tanto israelitas como no israelitas que dominaron a los israelitas, influenciaron la religión judía y la modificaron en cierto modo, pero esencialmente la religión judía se mantuvo. Cuando llegamos al cristianismo, o sea, esta religión fundada por Jesucristo, nos encontramos con el principio declarado por el mismo fundador, Jesucristo, de que a César hay que darle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, el cristianismo se separa de la filosofía, de la tendencia de la religión judía, en que habrá en el cristianismo una separación clara entre lo que es la iglesia y el Estado, César y Dios. Jesús vivió de acuerdo a las leyes de su época, pero obviamente que cuando leemos los evangelios encontramos que le dio supremacía a la autoridad divina por sobre cualquier otra autoridad que estaba alrededor de él o en su nación. Sus seguidores, Pedro, por ejemplo, uno de los grandes líderes de la iglesia cristiana, juntamente con otros apóstoles que anduvieron con Jesucristo, dijo en una ocasión, de acuerdo a San Lucas, registrado en el libro de Hechos capítulo 5, verso 29, que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que hay que obedecer las leyes estatales, pero hay que obedecer primero las leyes de Dios. Esto es muy importante. Cuando el apóstol San Pablo, años después, escribiera una carta a la iglesia cristiana en Roma, registrado en esa epístola a los romanos, el capítulo 13, él insta a los cristianos a someterse a las autoridades, pero él también hace la aclaración de que debe existir un presupuesto de que las autoridades han sido establecidas por Dios para regular la administración de los valores dentro de la sociedad. Y él menciona el bien en contraste con el mal, para regular el comportamiento adecuado de las personas. En tanto que esas autoridades sean percibidas estando bajo el poder de Dios, pues entonces, y que no haya una fricción
entre lo que las autoridades dicen y lo que Dios dice, entonces el cristiano estaría sometido a esas autoridades. Es así lo que el cristianismo plantea en cuanto a la relación entre el cristiano y el Estado. Sí, es necesario respetar al Estado, pero también hay que recordar que la primacía en ese respeto a la autoridad superior es para Dios siempre. La libertad religiosa que el cristiano espera tener también conlleva una responsabilidad. El Estado debe velar para que el cristiano tenga esa libertad religiosa o que también la tenga cualquier otra persona que viene de otra religión o profesa otra religión. La libertad religiosa es un derecho fundamental de toda persona, así como otros derechos, porque está relacionado con la identidad misma del individuo, en sus facultades de pensar, de creer y decidir sobre su propio destino. Cuando quiere mancillarse ese derecho para el individuo, entonces se le está quitando la responsabilidad también. Y cualquiera cosa que ocurriese con la conducta de la persona podría considerarse que es un resultado directo de aquellos, sea el Estado o sea otra institución, que ha mancillado o ha querido dominar sobre la persona, quitándole el derecho fundamental a la libertad de creer, de pensar, de hacer. Lógicamente que esa libertad, como antes dije, implica responsabilidad. Y es la responsabilidad de entender la importancia de ajustarse a las regulaciones, leyes o normas para la convivencia pacífica de todos los miembros de la comunidad o de todos los ciudadanos. Podríamos decir que hay regulaciones civiles, morales y luego espirituales. Las regulaciones civiles tienen que ver con ese comportamiento social que tenemos nosotros, que queremos entrar en lo que es considerado normal, aceptable en la sociedad. La regulación moral, pues va más allá que lo civil, tiene que ver con la conciencia en cierto modo y la relación de la persona con los demás. Mi integridad moral tendría que ver con el conocimiento que yo tengo de lo que debo hacer y lo que debo evitar, que es la conciencia, más allá de alguna norma o ley establecida, ley civil. La ley moral entonces demanda esa responsabilidad que nazca del individuo para poder buscar el bien de otros y el bien propio. Pero también hay leyes espirituales para el cristiano en particular. Y estas leyes tienen que ver con la relación que tiene la criatura con el Creador o el creyente con su Dios y el creyente también con los demás. Porque en el cristianismo, en esta religión espiritual, el individuo no es completo sin la relación dual, es decir, la relación con Dios y la relación con el prójimo. No es completo. Es más, cuando en el cristianismo se cree que la persona fue creada a imagen de Dios, de suyo se asume que ser creado a imagen de Dios implica que se debe estar en una relación con Dios y en relación también con los demás. Por lo tanto, la libertad religiosa tiene que ver también con la libertad de conciencia. Y el Estado, la familia, la iglesia misma o ninguna otra institución debiera amenazar la libertad de conciencia que tiene la persona. Es la libertad de conciencia la que nos hace responsables delante de los demás y también delante de Dios. Es mediante esa libertad de conciencia que crecemos espiritualmente también. Recordemos que cada ser humano tiene la posibilidad de realizarse, de buscar un equilibrio total, una integración de todos los elementos que lo componen y al mismo tiempo mantener una efectiva relación de interdependencia con los demás y una relación de dependencia de su Creador. Todo esto en verdad es posible cuando el individuo en su conciencia, en su conocimiento propio sobre lo que se considera el bien y también evitando lo que se considera el mal,
mantiene ese equilibrio para su vida. No es fácil, pero siempre se mantendrá como un ideal, se tendrá como una meta diaria para buscarla. Y es así como el cristiano o la persona, aunque no fuere cristiana, el ser humano necesita tener esa libertad de conciencia. La pregunta es, ¿cómo podría la persona tener libertad de conciencia y cuándo la ha de tener en la familia, en la iglesia, cuando es influenciado por alguna agencia, institución o partido político? ¿Cómo es posible? Por ejemplo, los padres que tienden a ser excesivamente dominantes con sus hijos. ¿Cuándo los padres permitirán que su hijo desarrolle realmente esa y reconozca esa capacidad, ese derecho también de conciencia, de que él tiene que tomar las decisiones por sí mismo y no estar tomando las decisiones por él? Es triste que en algunos hogares hasta algún miembro de la pareja quiere tomar decisiones por el otro. No hay libertad de conciencia. Esto realmente va en contra de lo que en verdad es el respeto a las instituciones establecidas, el respeto a la libertad religiosa, el respeto a la libertad de conciencia. El Estado debe velar por eso. Los sistemas educativos tienen que velar para que los jóvenes desarrollen pensamientos críticos, que puedan filtrar y que puedan resistir los embates de las insinuaciones de otros para manipularlos, para dominarlos, a fin de que egoístamente otros logren lo que ellos quieren. No, no se puede ser reflectores de los pensamientos de otros. Por lo tanto, hay que estimular el libre ejercicio de la conciencia, la aplicación de la identidad propia en la toma de decisiones para la vida, para creer algo, para practicar una fe. Es más, la libertad religiosa y la libertad de conciencia desarrollan en el individuo tolerancia para poder respetar la diversidad de creencias que hay entre los seres humanos o los componentes de la comunidad. Y respetando esa diversidad de creencias, también se enriquece la persona, porque no es que la persona, el cristiano de manera particular, que entiende la libertad religiosa, la libertad de conciencia, se va a poner una venda o se va a encerrar como en una caja, indicando de que no acepta revisión y que tiene él la verdad. No es así. Siempre estaremos nosotros siendo de alguna manera favorecidos por el enriquecimiento que tienen otros en su persona. Y esa relación nos viene a complementar. Por lo tanto, hemos de buscar siempre el bien que no solamente está en nosotros, pero también está en otros, como individuos y como colectividad. Y hay que evitar también el mal, que además de estar en nosotros, es posible que esté en otros. Entonces, la mejor manera es ejercer un sistema de filtros a través de pensamientos críticos que sean nutridos por esa conciencia y esa libertad religiosa o de creencia que tenemos. Yo quisiera mencionar la importancia que hay en que líderes religiosos, padres de familia, maestros o instructores, líderes políticos, faciliten en todos los ciudadanos esta libertad de conciencia, libertad de creencias, en vez de tratar de manipular a las otras personas para lograr sus fines egoístas. Esto realmente es el verdadero cristianismo y es lo que Jesús espera. Bueno, si tú dices que eres un cristiano, pues no vayas a caer ni en la situación de ser manipulado o en la situación de tratar de manipular a otros. Respetemos la libertad de conciencia de todos. Dios te bendiga y muy pronto vendremos con otra reflexión en este programa Mi Decisión Hoy con este servidor suyo, Raúl Valdemar Benítez.